vamos a charlar un poquito de fútbol. ¿En qué estás hoy? Contarle a la gente, ¿estás alejado del fútbol formalmente? ¿Seguís a Nacional, evidentemente, por tu corazón tricolor? ¿En qué estás con relación al fútbol? Hoy en relación al fútbol estoy recuperando mi condición de hincha, que creo que es la condición más pura, y Mm. alejado de todo. Es decir, dejé la mesa ejecutiva, lo que fue a fin de año, y ahora, bueno, mirando los partidos, calentándome, alegrándome, disfrutando a los nietos, tratando de ir con los nietos a la cancha y hablando con amigos de fútbol, ¿no? Claro, claro. Vos sos, en algunos tweets que vos ponés en tu cuenta, fuiste bastante, de alguna manera, crítico de lo que pasó el fin de semana del clásico último del 3-0 de Peñarol sobre Nacional. ¿En qué de alguna manera te basás en esa crítica? ¿En la falta de personalidad que claramente se le vio al equipo? Sí, yo creo que Nacional, a los clásicos podés jugar bien, podés jugar mal, podés hacer la táctica que quieras, pero tenés que morder y dejar en la cancha. Los clásicos son clásicos Mm. y se juegan a ganar. Y yo no vi un equipo compenetrado como en otras ocasiones, es decir, no venís, yo creo que a veces, tal vez la racha fue engañosa, tal vez en función de esa racha que veníamos de 28 meses, los jugadores se descansaron o no tomaron la real valía del partido y yo no vi una actitud como la vi otras veces, ¿no? Mm. Entonces yo vi como a Nacional ausente en la cancha, y eso en un clásico no puede pasar, no puede pasar. Exactamente. ¿Eso es directa responsabilidad del técnico? Te pregunto. Mira, yo creo que el técnico tuvo una gran responsabilidad, es decir, creo que no supo leer el partido del intermedio o no lo recordó el partido del intermedio. Yo soy un poquito de los que crean que hoy en el fútbol los partidos se ganan y se pierden en el medio campo, ¿sí? Entonces vos tenés que tener un medio campo fuerte. Claro. Peñarol le iba a ir a pelear el medio campo como lo hizo en el intermedio y de hecho se lo hizo. Entonces él sale con dos volantes que son Boggio y Oliva, un Oliva extrañamente bajo respecto a lo que es Oliva normalmente, un Boggio que trató de hacer lo que pudo, entonces le cortó el medio campo y Nacional que tuvo que hacer pelotazos de Cuates Exacto. para los delanteros, un Cuates que de repente no tiene la misma precisión que tenía Polenta en los envíos largos, ¿tá? Y erró mucho. Entonces se vio un Nacional partido y un Peñarol creciendo. ¿Tá? Creo que ahí es el error del partido y él sale con la misma táctica del intermedio. Yo creo que se imponía haber salido con tres volantes, con volantes de dinámica, a morder a un Peñarol que venía urgido, porque era el más urgido de los dos, porque si perdía quedaba 9 puntos, un Peñarol que tenía en la cabeza el partido con Racing, entonces Nacional tendría que haber salido en el buen sentido con más agresividad en el partido. Ujú, ujú. ¿Vos pensás que este Nacional en el plantel, de su cuerpo técnico y los que integran el plantel, tiene referentes? Vos sabés que la sensación que yo, más allá del tema Coates, que yo no creo que, a ver, por lo menos hacia la afuera, quizás en la interna sí, Coates era un muchacho en la selección que no era por momentos titular en la selección de Tavares y era permanentemente consultado por sus compañeros de selección, haciendo referencia justamente a la importancia de Coates en Uruguay cuando de todas maneras no era titular. Digo, yo no digo que ese rol no lo cumpla en el Nacional, pero ese referente en la cancha, ¿lo tiene o no lo tiene Nacional? Como por ejemplo Polenta en su momento. A eso te iba a decir, yo creo que falta un Polenta, ¿no? Mm. Polenta influía sobre propios y sobre los contrarios, Ujú. ¿no? Ponía una garra y un temperamento que creo que Seba, que es un gran tipo, un referente, sí, es una gran persona, de repente en la cancha no es ese tipo de jugador que se necesita en determinados momentos, ¿no? Está bien. Yo creo que hay clave también que hay que analizar.
a ver, yo vengo viendo clásicos. Mi primer clásico fue en el año 69, un clásico que gana Nacional 2-0 con goles de Celio Tabeira. Y desde ahí me he comido clásicos de todo tipo. ¿Tá? Y Nacional empieza a revertir esto cuando deja esa idea de que Nacional es distinto y juega al fútbol y Peñarol es garra, y Nacional salió a jugar los clásicos como se debe jugar, mordiendo. Y puso en el plantel muchos jugadores de las inferiores o de las formativas. ¿Qué te trae el jugador de la formativa? El jugador de formativa viene acostumbrado a jugar clásicos, ¿tá? Porque lo juega en séptima, en sexta, en quinta, en cuarta, en tercera, que si bien no tiene la presión del público, tiene la misma presión de las camisetas. Y todos los que trabajaron en formativas de Nacional le enseñaron a esos pibes a lo que es jugar clásicos. Y si vos ves el plantel que entró el otro día de formativas, tiene un Cuates, ¿sí? En la cancha, y tenía el Diente López. Un Diente López que se fue muy temprano. A Mereles no lo cuento porque vino de Atenas de San Carlos. Y esas cosas influyen. Es decir, si vos analizás los últimos tiempos, cualquier pibe de Nacional que entraba en un clásico la rompía. Entonces, creo que hay varios factores en este momento. Distracción, planteo del técnico que contribuyó a este 3-0. Un técnico además que comete el mismo error que en el 2014 comete aquel cuerpo técnico que él integraba con Peluso y Carballo. Si vos te acordás, en ese clásico él mete a Nacho González y a Recoba en el entretiempo. Meten a Nacho González y a Recoba, un Recoba que venía de un Parate y un Nacho González que también eran veteranos, a tratar de dar vuelta al partido. Mismo error que comete con Mauricio Pereira y Lodeiro el otro día. Entonces, hay un técnico reincidente en errores. Entonces, creo que hay muchos factores que contribuyeron a este 3-0, ¿no? Claudio, buen día, te saluda Juan de este lado. ¿Y compartes que muchos juveniles de Nacional se vayan a préstamo? Ayer, por ejemplo, decíamos hace un rato, se confirmó la salida de Renzo Sánchez, pero hay otros chicos también de Nacional de la cantera que han salido, pero han llegado otros jugadores de experiencia. Te voy a poner 2 ejemplos. El caso de Los Santos, que llegó, todavía no debutó oficialmente, y obviamente Lodeiro, que está más identificado con Nacional. Pero, ¿qué te parece el manejo de los jóvenes de Nacional? Yo creo que tendría que haber más jóvenes en el plantel. Respeto las decisiones de todo, pero yo creo que un Medero se ganó el puesto cuando entró, tendría que estar ahí alternando. Yo, entre traer a un de Los Santos y haberla vendido a Rivero, no lo hubiera vendido. Me quedo con Rivero, que es de la cantera. Creo que tenés que tener más jugadores en la cantera. Un Echeverría está un poco... Es decir, se conoce lo que es Nacional. Nacional tiene una historia muy rica en todos estos años de lo que son jugadores de formativa, jugadores que han venido con temperamentos, hay casos. Entonces creo que hoy estamos penando en eso, porque cada jugador, yo me lo tomé el trabajo cuando era directivo, cada jugador que viene de cuadro menor, o que viene del exterior y no conoce la interna nacional, demora entre 6 meses y un año. Mírenlo, entre 6 meses y un año en empezar a rendir, ¿sí? Son jugadores que no conocen lo que es, creo que no conocen lo que es jugar un clásico. Me parece que al técnico le está pesando esto, no conoce lo que es un clásico pairano, no lo hizo como jugador, no lo hizo como técnico. Entonces hoy los jugadores formativos es fundamental que estén, pero bueno, son políticas de cada uno y bueno, las respeto, de repente no las comparto. Ahora te pregunto, Claudio, ¿hay que pasar por la camiseta nacional de Peñarol siendo un exjugador devenido a técnico, como el caso Peirano, que es un técnico uruguayo por más que muchos años de su carrera estuvo en el exterior, para saber la real relevancia de lo que es un clásico en el fútbol uruguayo? Y yo creo que ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Ayuda mucho conocer el equipo de adentro. Te voy a dar, yo creo que, por ejemplo, Aguirre en Peñarol sabe perfectamente lo que es un clásico. Uh-huh. Álvaro Gutiérrez, si bien estuvo 2 años en Nacional como jugador, Alvarito hizo cuando lo pusimos en el 2014, venía de haber hecho técnico de séptima, técnico de sexta, técnico de cuarta, técnico de tercera, conocía a todos los juveniles que venían. Entonces eso, que muchos decían la suerte de Álvaro Gutiérrez, no, la suerte del Guti fue que él conocía a todos los jugadores, los manejaba, conocía lo que era un clásico, lo sufría. Un clásico es un partido distinto, totalmente distinto.
Entonces, muchas veces le pesa a técnicos que estuvieron mucho tiempo en el exterior o que no estuvieron en un cuadro grande o que no estuvieron mucho tiempo en el país, conocer lo que es y lo que se juega adentro. Uh-huh. Dijiste el día del partido, vamos a hacer la acotación de que era una coyuntura especial. Vos estás diciendo en el arranque de esta charla, estoy volviendo a ser el hincha, y seguramente lo pusiste como hincha con todo derecho en tu cuenta de Twitter. Dijiste, 3-0 es todo de Peirano. Lamentable en todo, el planteamiento, los cambios, cero idea de lo que es jugar un clásico. DT que dirige mal los clásicos no puede seguir un minuto más, aun cuando repite los mismos errores. Lamentable. Si vos hubieras sido en la directiva dirigente nacional, ¿hubieras votado por el cese de Peirano después del partido? Yo creo que sí, porque es un partido que marca. Uh-huh. Pero bueno, ahora sigue y hay que apoyarlo, sin duda, ¿no? Uh-huh. Este tweet, si bien lo hice en caliente, creo que refleja un poco lo que yo vi en la cancha y lo que comento con todo el mundo. No en vano la votación en la directiva salió aparentemente 8-3, ¿no? Sí, yo creo que no se termina votando porque justamente la votación es negativa y se termina de alguna manera apoyando la postura del presidente Bauiro de continuar con Pablo Peirano. Pero si se hubiera votado hubiera sido 8-3. Sí. Bueno, ahora ya está la decisión tomada y como todos hay que apoyar, rodear al cuerpo técnico, hablarle mucho. Yo creo que en mi época de dirigente se hablaba muchísimo para adentro del plantel, para adentro del club. Se rodeaba, se apoyaba, se buscaba revertir eso. Digo, yo tuve una situación muy similar a esta, comimos el 5-0 y después de ese 5-0 lo que fue, trabajamos durante 3 meses para tratar de revertirlo, y eso fue todo un trabajo que se hizo de apoyo a los jugadores, de incentivación, de motivación, y se llegó al 2-1 en los descuentos que opacó ese resultado. Bueno, creo que es ahora, digo, yo ese tweet lo sigo, en ese momento lo dije y lo estaba convencido de lo que dije, y hoy lo que tiene que hacer Nacional es cerrarse y trabajar rodeando al cuerpo técnico, motivándolo. Creo que tiene que ver mucho, creo que si él empieza a ver los videos de los últimos clásicos, de cómo jugó Lasarte, va a tener un poco la llave de cómo es que le para el Peñarol de Aguirre. Sí. Porque a Aguirre se lo pone como parece el Pep Guardiola Aguirre, pero recordemos que perdió 6, que no pudo ganar, estuvo 6 o 7 clásicos sin ganar y tiene una estadística clásica bastante negativa. Uh-huh. Sí, yo creo que lo que tiene que hacer es sábado, domingo, que no tenga, después de los partidos un domingo, se prepara el mate de mañana y se pone a ver clásicos. Y creo que ahí va a tener un poquito la idea de cómo jugar esto. Sí, yo creo que incluso vos hablabas de Lasarte que termina yéndose de Nacional en el arranque prácticamente de este año, pero con clásicos absolutamente favorables, porque en el último tiempo Lasarte le ganaba a Aguirre los clásicos, y Lasarte metía 3 en el medio campo, 3 jugadores en el medio campo. Decíamos nosotros, previo al clásico, que seguramente la presencia, por ejemplo, de Lucas Rodríguez hubiera sido fundamental en ese mediocampo. Hablamos en la previa con los compañeros del partido. Boggio, la presencia de Oliva y la presencia, por ejemplo, de Lucas Rodríguez en ese mediocampo, para darle más contención a Nacional en un mediocampo, porque hablamos a raíz del partido final del intermedio, donde Peñarol terminó, y coincido contigo, prevaleciendo justamente en ese sector del medio del campo de juego, el medio campo, y no es un juego de palabras, para finalmente llevarse el triunfo por penales en el intermedio, pero que en el desarrollo del juego, en los 90 minutos, más el suplemento de 30, fue netamente superior Peñarol que Nacional. Sí, tal cual. Yo pensé yo cuando él decía vamos a hacer lo mismo en la semana, digo, bueno, debe estar escondiendo, porque creo que si vos le preguntabas a 100 hinchas de Nacional, 95 te iban a decir que había que reforzar el medio campo.
con la aparición de Lucas Rodríguez o Jonathan Rodríguez, Ujú. uno de los dos iba a tener que aparecer. Jonathan te da que ya conoce, que ya ha jugado instancias y es un jugador que tiene carácter y personalidad para estos partidos. Podía ser una opción. Lucas creo que demostró en Racing también que tiene una dinámica y una personalidad muy importante para jugar este tipo de partidos. Entonces yo pensé realmente que iba a poner 3 jugadores en el medio campo. Y después que le iba a salir con 2 puntas veloces, Villalba por un lado, Meireles por el otro. Y bueno, ahí de repente tenía que haber sacrificado al Diente López y ponerlo en el segundo tiempo. Pero vimos lo que pasó. Es decir, en algunos lados te dicen, Nacional jugó el pelotazo. Nacional termina jugando el pelotazo por lo que le hace Peñarol. Es decir, Peñarol le corta el medio campo, le corta la elaboración del medio campo, Peñarol y Nacional, ¿qué tenía para llegar? El pelotazo. Tratar de saltar líneas con el pelotazo. Claro. Y no tuvo recuperación. Si vos te fijás, no hay pelotas de recuperación en medio campo. ¿Tá? Cuando vos no recuperás en medio campo, perdés sorpresa en el ataque. Yo te decía, Entonces, Claudio decía, las segundas pelotas eran de Peñarol e incluso las terceras pelotas eran de Peñarol. eran de Peñarol. Sí, sí. Y cerraban los pases cerraban pases de manera alarmante. Yo creo que fue mal armado la oncena titular, mal armado el banco de suplentes y muy mal Peirano en los cambios. Cuando el segundo tiempo mete a Nicolás Lodeiro y a Mauricio Pereira de manera conjunta, y uno de los que sale es Oliva, que, a ver, había jugado un mal partido o discreto partido, es cierto, pero Oliva era el único que le daba cierto equilibrio al medio campo de Nacional. Puso 2 jugadores de características totalmente distintas, sacó Oliva, y desde ese momento hasta el final Nacional fue un colador. Sí, sí, Nacional fue un colador. Yo pensé que ahí iba a poner otro. Yo pensé que salía a jugar el segundo tiempo con un tercer volante. A veces está el concepto de que para atacar necesitas agregar delanteros, y a veces lo que necesitas para atacar es mejorar en marca y en recuperación de pelota, y era lo que le estaba faltando a Nacional, recuperación de pelota. Y le siguió, y se lo agrava con Mauricio Pereira y Lodeiro. Exacto. Yo cuando voy a entrar a Mauricio Pereira y Lodeiro le iba a decir a mis nietos, váyanse a jugar, ¿sabes? Porque dije, bueno, ahora se nos viene un vendaval, ¿no? Claro, así que Peñarol aflojó. ¿Tá? Exacto, exacto. Claudio, exacto. ¿y en algún momento temiste por una goleada más superior, digamos? No temí. Es decir, después vi que Peñarol bajó un poco la intensidad, vi que Nacional en el segundo tiempo sale al principio con algún ataque, hay ahí alguna jugada dudosa. Yo sigo sosteniendo que para mí hay una jugada que Burgos cobra saque de meta, que era penal o córner, pero lo que no era saque de meta, porque termina pegando la mano del de Peñarol. Ahí hay un momento de Nacional en que ataca, hay una jugada del Diente López que la tira por arriba del travesaño, hay un cabezazo de Cuate, y después viene el tercero y yo veo como que Peñarol levanta el pie del acelerador, ¿no? Ahí empezó a pensar, me parece que después del tercero Peñarol empezó a pensar en Racing. Uh-huh. Sí. Sí, y aparte metió cambios, ¿no? Salió Silvera, por ejemplo, empezó a guardar jugadores. Sí, ahí yo sí. el tercero empezó a pensar más que en una goleada, empezó a pensar en Racing.